Amigos y amigas de todo el país, sean bienvenidos una vez más a su programa O Judicial TV, el espacio informativo del órgano judicial de la República de Panamá. Les saluda a su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero Rodríguez, junto a nuestro compañero Máximo Tuñón. Gracias, Génesis, un gusto acompañarte. Para hoy tenemos mucho más que contarles. Iniciamos con las notas más relevantes. En días anteriores, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen Estanciola, junto a los titulares de las Cortes Supremas de Justicia de Bolivia, Costa Rica, Perú y Uruguay, suscribieron la Declaración de Lima en el marco del Congreso Internacional de las Cortes de Justicia, que se celebró en la ciudad de Lima, República del Perú. Mediante esta declaración, los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de América renovaron su compromiso de ejercer la función jurisdiccional con firmeza, independencia, probidad y transparencia, haciendo uso de todas las herramientas legales para garantizar los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva. Asimismo, se comprometieron a buscar, de manera oportuna y enérgica, la criminalidad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos sin ceder ante presiones coyunturales. La magistrada presidenta de la Sala Segunda de lo Penal, Maribel Cornejo Batista, efectuó una gira de trabajo en las instalaciones del sistema penal acusatorio del Segundo Circuito Judicial en San Miguelito. Veamos la siguiente nota. La magistrada presidenta encargada de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la Sala Segunda de lo Penal, Maribel Cornejo Batista, efectuó una gira de trabajo en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio del Segundo Circuito Judicial con la finalidad de verificar las necesidades que tienen los servidores judiciales y administrativos con el fin de hacer mejoras y continuar brindando un efectivo servicio de administración de justicia. El recorrido de la magistrada Cornejo se inició en la Oficina de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio OMESPA. Posteriormente, también se reunió con los jueces de garantías, de juicio oral, de cumplimiento, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial y la Oficina Judicial del Tribunal Superior de Apelaciones. En ese mismo sentido, también visitó la Oficina Judicial, en donde atendió las solicitudes de los servidores judiciales para luego plantearlas al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que se sigan satisfaciendo esas necesidades de acuerdo con el presupuesto institucional del órgano judicial. He podido tener contacto con los más de 130 servidores judiciales, que son los que en las distintas secciones y en las distintas oficinas realizan ese trabajo diario que involucra tener al día todas las carpetillas, tener agendadas las audiencias, presentarle a los jueces y a los magistrados todo ese apoyo que requieren para realizar los juicios y las audiencias diarias. Así es que lo que he hecho es primero darles un cordial saludo, porque para mí es un honor estar con ellos, manifestarles la buena intención que tiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y esta nueva administración que, como lo dice la magistrada presidenta María Cristina Chen Estanciola, tiene una visión compartida de lo que es esta administración, de los despachos judiciales, de las distintas ramas que atiende el órgano judicial. Así es que lo que les he traído a ellos es el mensaje que desde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia siempre hemos estado pendientes de conocer sus necesidades, tanto en recursos materiales como humanos, para que la justicia siga avanzando. Con estas acciones, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia reitera su compromiso con el bienestar del servidor judicial y administrativo de este poder del Estado, con el propósito fundamental de seguir ofreciendo una justicia transparente y eficiente, asegurando el acceso a la justicia y respetando la Constitución y las leyes. Hasta aquí las notas más relevantes. Momento para presentar la entrevista de este programa. Adelante, Génesis. Gracias, Max. En la entrevista de este programa vamos a conversar con el juez Eduardo Vargas. Él es del Juzgado Tercero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, y en este programa vamos a hablar justamente sobre lo que establece el Código de la Familia y del Menor en cuanto a el reconocimiento legal de la paternidad de un hijo o una hija en Panamá. Sea usted bienvenido, juez. Muchas gracias, Génesis, por la invitación y de brindarme al pueblo
las oportunidades de docencia son otro tema tan sensitivo. Así es. Juez, ¿qué establece específicamente el Código de la Familia y del Menor sobre el reconocimiento legalmente de la paternidad de un hijo o una hija y qué se necesita para hacerlo válido? Bien, Génesis, el Código de la Familia contempla varias formas, ¿no?, de que se dé este reconocimiento de los hijos. Una de ellas, que es la tradicional, una vez se da el nacimiento, pues se da el reconocimiento, ya sea en el mismo hospital o se acude al registro civil con 2 testigos, se da el reconocimiento por parte del padre. Esto es un reconocimiento voluntario, que es lo que regula el Código de la Familia, pero también existe la situación en que existe una renuencia del padre biológico al reconocer ese niño o esa niña, para lo cual se requiere que la madre acuda al registro civil, bajo el agravado juramento diga tal persona es el padre de ese niño o de esa niña, y se hace un trámite interno dentro del registro civil donde necesita a esa persona, ¿no?, para que él indique personalmente si reconoce o no a ese niño o esa niña como propio, ¿no? Si se da el reconocimiento, o sea, si él lo acepta, pues automáticamente se procede a esa inscripción en el registro civil. Sin embargo, ¿no?, si ese caballero indica que ese niño o esa niña no es hijo biológico, pues tiene la oportunidad, ¿no?, a través de lo que es la ley 39 de 2003, reconocida como la ley de paternidad responsable, que fue una iniciativa en su momento de la exdiputada Teresita de Arias, en donde este expediente pasa inmediatamente a un juzgado de niñez o a un juzgado de familia, donde se admite el proceso y se fija fecha de ADN automática. O sea, que llega al tribunal, se pone una fecha donde deben comparecer tanto ese niño o niña, el presunto padre, como la madre. Se hace el muestreo, ¿no?, para el examen científico de ADN. Y si sale positivo, pues se da el reconocimiento de ese menor a cargo de ese padre, ¿no? Si es negativo, pues definitivamente no se da la inscripción, ¿no? Y en el tema de la posibilidad de que no comparezca el padre, o sea, si comparece la madre con ese niño o niña, se da la presunción de que existe la paternidad, es decir, se da el reconocimiento aún cuando no se dé el examen de ADN. Por eso es una ley especial. Okay. No requiere abogados, ¿no?, porque las mismas partes hacen su trámite ante las entidades, ¿no?, y no se da a través de ningún costo. Las notificaciones son incluso por edicto, ¿no?, que esa a veces la queja de algunos usuarios que indican que ese expediente llega a un juzgado y no le notifican personalmente la fecha del ADN, sino que tienen que estar pendientes. Hay que estar pendiente. ¿Sí? Y dentro de otra forma que también contempla el Código de la Familia, también está el reconocimiento hasta testamentario. Así Es es. decir, si alguna persona dentro de su testamento quiere contemplar el reconocimiento de un hijo que no lo hizo en vida, lo puede hacer a través también del testamento, ¿no? Y ya, muy importante aclarar con respecto a la filiación especial que te mencionaba de la ley 39 de 2003, que solamente puede hacerse dentro del primer añito de ese niño o niña. Ahí está. Una vez pasa ese año, ya tiene que sujetarse a un proceso judicial que ya es el reconocimiento, filiación especial ante el tribunal, que ya tiene que sujetarse a la necesidad de un abogado, tiene que ir a audiencia, práctica de pruebas y demás. Entonces, esa es la que contempla para el reconocimiento. O sea que tenemos el reconocimiento voluntario, tenemos el reconocimiento legal, tenemos el reconocimiento judicial y del hijo póstumo, ¿verdad? El hijo póstumo, sí, posteriormente del fallecimiento, no se puede dar un reconocimiento. Así es. Juez, ¿qué debe tener en cuenta un padre antes de reconocer a un hijo o una hija, ya sea menor o mayor de edad? ¿Y por qué es importante el consentimiento de las personas involucradas? Bien, ahí es muy importante que no solamente se trata de un reconocimiento bajo el calor del momento. Así es. ¿No? Debe tener conciencia de las implicaciones que conlleva ese vínculo de parentela. Es decir, los deberes y derechos que se dan una vez se dan inscripción de un niño o niña bajo su paternidad. Por ejemplo, la obligación de pagar una pensión alimenticia. Inmediatamente él hace ese reconocimiento, ¿no? También existen los deberes y derechos de la patria potestad, ¿no? Lo de velar por la salud, educación y alimentación y la persona y bienes de sus hijos, ¿no? O sea, es una responsabilidad desde el punto de vista legal,
no solamente decir yo soy el padre de un niño o una niña, y también hay que reconocer si existe ese vínculo biológico o genético. O sea, si lo que se pretende es un presunto acto de amor y reconocer un niño o niña que no es hijo propio, estar consciente de todas las obligaciones que eso conlleva e incluso estar consciente de que puede estar incurriendo en un delito porque está reconociendo un niño que no es propio. Lo que se puede ver como un delito contra la identidad verdadera de ese niño o niña. Juez, vamos a hablar un poco también sobre el artículo 257A, sobre lo que establece el Código de la Familia sobre la falsificación de documentación pública. ¿Esto qué quiere decir, juez? Y esto también conlleva una pena de prisión. Hablemos sobre este tema. Bien, cuando se da el reconocimiento tanto voluntario o el que hablábamos de la ley especial, de la ley 39 del 2003, Sí. se indica que la persona bajo la gravedad, o sea, en este caso la dama bajo la gravedad del juramento indica que X caballero es el progenitor de su hijo o de su hijo, ¿no? O sea, en el caso del procedimiento especial, se da esa juramentación y se le advierte de que puede incurrir en este delito que tú has mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque a sabiendas de que no es el progenitor legal o el biológico, ella está indicando que esa es la persona. Entonces lo está aseverando, entonces incurre en ese delito. La dama debe estar consciente también cuando va a solicitar un reconocimiento, una afiliación especial, que se puede incurrir en ese delito. Pues, y el código establece que la pena es de prisión de 2 a 5 años, igualmente que será responsable por los daños civiles en que incurra. De esta advertencia deberá dejarse constancia en el acto de declaración jurada. Perfecto. Entonces, esas son las consecuencias legales que se le advierten a la progenitora al momento que indica X caballero es el padre biológico y por ende legal del niño, precisamente para que asuma esa responsabilidad en el caso de no serlo. Entonces, si una dama, bajo la normativa existente, no hablamos de la implementación de ninguna norma nueva, solicita entonces que se dé el reconocimiento bajo un dolo, un engaño o a sabiendas de que no es el padre biológico, pues se contemplan ya estas penas por los delitos mencionados, ¿no? Entonces, también, que no me ha preguntado, pero también está Sí. en el Código Penal, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar, juez, y es que el artículo 205 sobre delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad, esto en el Código Penal, habla también justamente de eso. Juez, háblenos un poco sobre este artículo. Bien, esa es una norma que está vigente todavía en el Código Penal, Sí. ¿no? Y básicamente es una disposición genérica porque no regula en concreto un acto en específico, sino cualquier conducta que involucre la alteración de los registros oficiales en cuanto a la identidad de los niños, niñas o adolescentes. Eso sería aplicable tanto a un funcionario que altere los registros civiles, Claro. ¿no? Como a una persona que a sabiendas de que un caballero no es el padre de su hijo o de su hija, solicita entonces que se dé ese reconocimiento con algún engaño, fraude o falsedad. Entonces es una norma que es bien amplia y que protege y tutela, como lo dice su encabezado, Sí. los delitos contra la identidad, es decir, la identidad de ese niño, niña o adolescente, que es un bien jurídico que no solamente está consagrado en nuestra Constitución Nacional, sino que en la Convención de los Derechos del Niño. Así es, y también establece penas, juez. De 3 a 5 años establece ese artículo con respecto a los delitos contra la identidad de esos niños, niñas o adolescentes, ¿no? Es más amplio porque no regula específicamente lo que es el fraude de la paternidad por cuenta de la madre, sino que involucra muchas más conductas Muchas más que vayan en conductas. contra de esa identidad. Juez, en su juzgado, que es el juzgado tercero seccional de familia del primer circuito judicial de Panamá, ¿qué cifras maneja sobre estos casos precisamente de la paternidad, en efecto, sí, de estos procesos? Bien, bajo el concepto del ítem de impugnación de paternidad, que es lo que se maneja en las estadísticas de un tribunal cuando se hace el desglose de todos los procesos de competencia, si bien es cierto, no se maneja taxativamente o de forma específica un desglose de decir, de todos estos casos, cuántos son en fraude o simulación de paternidad de manera subjetiva, o sea, de los casos que uno ve día a día. Puedo resaltar que
se da un gran porcentaje de aquellos que se dan por conducta voluntaria de los presuntos padres biológicos que indican ser el padre legal a sabiendas de que no lo son, y en donde a partir de que se da alguna situación de alguna de esas obligaciones que se le exigen legalmente y se dio la separación de esa pareja en ese momento, entonces decide desligarse de esa paternidad para evitar las consecuencias que conlleva, por ejemplo, pago de pensiones, ¿no? Y demanda por guarda, crianza y reglamentación de visitas. Entonces, en la práctica, vemos que tanto la parte de los reconocimientos voluntarios, sabiendo de que no son el padre, como también algunas que se dan bajo engaño, pero no son tan numerosas. En mi experiencia personal, no son tan numerosos los que se dan por tema de fraude o simulación, que los que muchas veces se dan por el tema de voluntario. Pero sería bueno manejar una estadística ya específica con detalle numérico. Ok, pues bueno, ha sido importante conversar con usted y señalar pues que justamente el Código de Familia y también de cierta manera el Código Penal también pues establece alguna sanción específica contra la identidad y tráfico de personas de menores de edad, y el Código de la Familia también lo establece en cuanto al tema de falsificación de documentos. Juez, interesante todo lo que usted nos menciona, y las cámaras son suyas para un mensaje final para todos nuestros amigos televidentes, a los usuarios del sistema, y que de cierta manera en estos momentos se ven justamente en estos procesos. Bien, a los señores usuarios, ¿no? Recapacitar, ¿no? Analizar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, que no están a nuestro libre arbitrio y potestad de decidir sobre sus vidas y sobre las afectaciones que conlleva algo tan importante como su identidad. Es uno de sus derechos primordiales de saber de dónde provengo, a qué grupo familiar estoy vinculado, ¿no? Ligar esto solamente a un momento, a una ocasión, por tener una relación sentimental, o decir que una persona es el padre legal o biológico mediante engaño, no solamente tiene sus repercusiones legales, que la hemos mencionado acá, que existen sanciones, ¿no? Que habría que verlo desde el punto de vista punitivo penal, que también hay sanciones de resarcimiento que están civiles y que se pueden dar en la esfera civil, de resarcir esos daños y perjuicios por una simulación de paternidad falsa. Pues en definitiva es, en conclusión, analicen que los niños, niñas y adolescentes no son instrumentos desechables, que ellos requieren de nuestra protección, sean salvaguardados en su interés y en su integridad, tanto afectiva, física y emocional, antes de cualquier decisión que se tome en este aspecto de la paternidad. Agradecemos al juez Eduardo Vargas del Juzgado Tercero Seccional de Familia de el Primer Circuito Judicial de Panamá por conversar con nosotros y darnos un pantallazo de lo que establece el Código de la Familia y el Código también, de cierta manera, el Código Penal en cuanto a el tema de el reconocimiento legal de la paternidad de un hijo o una hija en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, al regresar mucho más de este programa O Judicial TV. Gracias por mantenerse con nosotros en este su programa O Judicial TV. A continuación, veamos un resumen de todo lo que sucedió en el conversatorio con periodistas por los 100 días de la implementación de la reforma procesal civil con el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala Primera de lo Civil, Olmedo Arrocha Osorio. Veamos.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia recibieron en el Salón de Audiencias del Segundo Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales a periodistas de distintos medios de comunicación para la presentación del informe de los 100 primeros días de entrada en vigencia del Código Procesal Civil. Las palabras de bienvenida en este desayuno conversatorio fueron ofrecidas por la magistrada presidenta de esta máxima corporación de justicia, María Cristina Chen Estanciola. Este acto tiene como propósito no solo conmemorar un plazo simbólico, sino abrir un espacio de análisis, de intercambio de experiencia, de reflexiones académicas que nos permitan identificar los retos, las oportunidades de mejora y, por qué no, los avances que se han tenido. La evolución permanente es indispensable para garantizar que el Código Procesal Civil cumpla su finalidad: ofrecer a la ciudadanía una justicia civil oportuna, eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de la modernización de la jurisdicción civil, el magistrado Olmedo Arrocha Osorio, fue el encargado de detallar el informe sobre los avances del Código Procesal Civil desde su implementación el pasado 13 de octubre del 2025. Hasta el día de hoy han ingresado un total en todo el país de 4.645 causas. Y lo tenemos dividido por niveles jerárquicos del órgano judicial. Para los que no conocen, la estructura jerárquica del órgano judicial y funcional, arriba está la Corte Suprema de Justicia. Debajo de la Corte Suprema de Justicia están los tribunales superiores, debajo de los tribunales superiores están los jueces de circuito y por debajo de los jueces de circuito están los jueces municipales. Y a cada uno de esos niveles hay una competencia que la ley le ofrece en base a materias, cuantías, etc. Entonces lo que ustedes ven allí es cómo está dividido estos negocios jurídicos por niveles. Tribunales superiores, que están conociendo básicamente de amparos. Lo que pasa es que como tienen la competencia los tribunales superiores civiles, ellos conocen en primera instancia amparos. Y eso seguramente son los 288 expedientes. Y ellos tienen que producirlo, por eso lo estamos poniendo aquí. El total en los juzgados de circuito, 1.914, y en los juzgados municipales, 2.443. Y fíjense, aquí ya los números nos comienzan a hablar. Si se dan cuenta, hay muchos más procesos en los municipales que en los juzgados de circuito. Y la razón no nos extraña, es que hubo un aumento de la cuantía o de la competencia por cuantía de los juzgados municipales. Antes solamente era hasta 5.000. El Código Procesal Civil lo aumentó a 10.000. Así que en ese margen hay una gran cantidad de casos. La reforma civil es una política pública de justicia. Este balance de los primeros 100 días es apenas un inicio de un proceso de transformación profunda. El órgano judicial asume el compromiso de informar, ajustar y mejorar permanentemente, con base en datos verificables y con la mirada puesta en el servicio que se merecen los usuarios, una justicia moderna, eficiente y al alcance de todos. Muchas gracias. Junto con los magistrados Chen Estanciola y Arrocha Osorio estuvieron en este evento los magistrados Maribel Cornejo Batista, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal, Miriam Yadira Chen Rosas, Carlos Villalobos Jaén, Ariadne Maribel García Angulo, María Eugenia López Arias, Gisela del Carmen Agurto Ayala y Carlos Alberto Vázquez Reyes. Veamos la opinión de los colegas de los medios de comunicación luego de participar en este conversatorio por los 100 días de la implementación de la reforma procesal civil. Yo creo que ha sido positivo, sobre todo por los datos reveladores. Procesos civiles que con el anterior sistema duraban hasta 8 años, hoy deben durar en primera instancia 1 año a 1 año y medio.
sumamente importante la rendición de cuenta con el órgano, el tercer órgano del Estado, que es el órgano judicial, porque como funcionarios se deben al pueblo y hay que rendir cuentas. Es totalmente positivo que ese tipo de eventos se hagan de manera regular. Así que invito al resto de magistrados y al resto de funcionarios más allá de la Corte Suprema que tengan estos encuentros regulares para que pasen el escrutinio de los medios y así, para bien de ellos también, evitar la desinformación. En nuestro segmento, en las salas de audiencias, el juez de garantías del primer circuito judicial, Manuel Escano García, validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes y mediante la sentencia condenatoria número 133 dejó penalmente responsable a un ciudadano de 32 años como autor de los delitos de corrupción de personas menores de edad y posesión de material de abuso sexual infantil, imponiéndole una condena de 192 meses, 16 años de prisión. En esta audiencia de solicitudes múltiples, además de la pena principal, el tribunal impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas en parvularios, parques, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas o en cualquier lugar donde se agrupen personas menores de edad por el mismo término, la cual empezará una vez se cumpla la pena principal. La investigación de la presente causa penal se inició en el año 2025 al ser señalado por supuestos delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad o un menor de edad, cuando el mismo fungía como profesor de un centro educativo particular. En notas de eventos judiciales tenemos que con el objetivo de brindar las herramientas y conocimientos sobre el sistema penal acusatorio se llevaron a cabo durante el mes de enero 3 jornadas de sensibilización. Estas fueron dirigidas a 31 estudiantes de nuevo ingreso del Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRONT, en la sede de la Dirección de Educación Integral en Gamboa. Max, y con esta información culminamos este programa de hoy, recordándole a nuestros amigos televidentes que en O Judicial TV abordamos temas de interés para la comunidad jurídica y para los usuarios del sistema de justicia. Así es, Génesis. Para más información sobre este órgano del Estado, les invitamos a visitar nuestro sitio web www.organojudicial.gov.pa y a seguirnos en todas nuestras redes sociales como O Judicial Panamá. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en una próxima edición de O Judicial TV. En el órgano judicial reafirmamos nuestro compromiso con una justicia transparente, cercana y al servicio de la ciudadanía. Hasta entonces.